Hola, buenas noches. ¿Dónde agarramos en Bienvenidos Nova? a nuestra sesión de todos los jueves, Red de Actualización Pediátrica. Bueno, nuestra ponente del día de hoy es la doctora Isis Nelvi Pérez Hernández. Ella es pediatra, urgencióloga pediatra, egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es adscrita al Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Civil Fray Antonio Alcaide y Centro Médico Nacional Occidente. Es profesor adjunto a la subespecialidad de urgencias pediátricas en el Centro Médico Nacional de Occidente y profesor del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica IMSS Jalisco. El tema que hoy vamos a impartir en este RAP es alacranismo y loxocelismo. Le agradecemos mucho a la doctora por darnos su tiempo y le cedo la palabra. Entonces, les sigo comentando este caso. Pepe, quien es residente de Durango, se encuentra en la casa de su abuela, la cual está en construcción. De manera súbita grita e inicia con dolor intenso, parestesias y prurito en la zona afectada. Por lo súbito de esta sintomatología, usted sospecharía que se está tratando de un caso de inciso A, ofidismo, inciso B, aracnoidismo o inciso C, alacranismo. Está fácil, ¿verdad? Muy bien. Alacranismo sería la respuesta correcta. En nuestro país, en México, los alacranes peligrosos pertenecen a la especie A, Centruroides, B, Limpidus o C, Sculpturatus. La respuesta correcta es, efectivamente, la letra A, Centruroides. Quiero comentarles que en México y alrededor del mundo existen aproximadamente 650 especies de alacranes. Cuatro familias, 23 géneros y 220 especies. En su mayoría es al Centrurus y la catalogada peligrosa es la especie Centruroides y la encontramos hasta en un 30% de distribución en nuestro país, siendo el Centruroides noxius el más peligroso con el que contamos en nuestro país y se encuentra en el estado de Nayarit. Quiero decir, como comentamos, es considerado el alacrán más tóxico de nuestro país y tenemos otras especies como Limpidus, Elegans, distribuidos a lo largo del país. Sin embargo, el estado o los estados que más presentan alacranes tóxicos, bueno, Durango, Colima, Jalisco, es decir, en toda el área occidente. A continuación, les muestro de los diferentes tipos de alacranes y vean cómo están distribuidos en su mayoría en la zona occidente, y el estado de Morelos también se considera uno de los lugares con mayor incidencia de alacranismo, sobre todo especie de toda la costa de bien
pediátrica encontrarlos justo en nuestro estado, en el estado de Jalisco. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente alacranismo? Pues vivir en una zona endémica. Generalmente este tipo de animales se encuentran en lugares donde hay rocas, hierba o donde las condiciones de vivienda son muy pedregosas. También podemos encontrar estos casos en personas con actividades de riesgo, sobre todo que se encuentran trabajando en el campo. Ahora, ¿qué es importante considerar de los alacranes? Primero, tenemos que recordar que la mayoría de los alacranes permanecen ocultos durante el día y es en la noche cuando se alimentan, por lo que una gran cantidad de casos podemos observarlos en ese momento del día. Los alacranes buscan esconderse la luz y el calor, y por eso siempre permanecen en lugares rocosos ocultos. Generalmente el veneno que contienen lo utilizan para cazar a sus presas y poderse alimentar. Hay una gran cantidad de casos, sobre todo en temporada de calor, que es cuando más sale, en la noche, que es cuando buscan el alimento. Saber los alacranes van a tener sobre todo esta parte de su cola que se llama telzón, que va a ser el lugar donde se va a almacenar el veneno que van a inocular, y van a contar con una porción aguda y afilada que se llama aguijón, el cual, como lo ven en esta microfotografía, tiene orificios a través del cual secretan e inoculan el veneno a el paciente. Ahora, ¿cuáles son las zonas más afectadas? Generalmente las extremidades inferiores, es decir, piernas, pero también las extremidades torácicas. Y encontramos que los grupos de mayor riesgo son los pacientes menores de 5 años y mayores de 65 años. Ya que por sus condiciones, en el caso de los ancianos y en el caso de los menores de 5 años, su superficie corporal, en el caso de los pacientes pediátricos, los condiciona a intoxicaciones mucho más severas. Una pregunta más. La abuela de este paciente le comenta al médico al cual llevó a este pequeño que el alacrán que ella observó que había picado a su familiar era güero, y inmediatamente usted sabe que los alacranes peligrosos se caracterizan por A, pinzas redondeadas y aguijón muy picudo; B, pinzas largas y delgadas y aguijón redondeado; C, pinzas largas y delgadas y un aguijón picudo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, veo respuestas. La respuesta correcta es la letra C. Es importante recordar que si bien el color del alacrán es importante, a nivel mundial puede haber una variabilidad en cuanto a la coloración, y esto no debe ser la única característica que nos guíe para determinar si un alacrán es venenoso. En general, el color amarillo, color paja, que la gente lo refiere como güero, generalmente se asocia a alacranes que suelen ser venenosos. Y también la característica de las pinzas o tenazas suelen ser largas, delgadas y un aguijón muy puntiagudo, y eso estaría caracterizando a un alacrán venenoso. ¿Por qué es importante saberlo? Porque al mencionar el familiar las características, pues podemos estar identificando si el paciente está ante el riesgo de una intoxicación por el veneno de estos alacranes. Vean en esta imagen
un alacrán no venenoso, no peligroso, con pinzas muy gordas, redondeadas, y con un aguijón que es pequeño y no tan puntiagudo como en los otros casos. Ahora es muy importante reconocer las características, ya que esto nos permitirá de manera oportuna solicitar el tratamiento específico, que en este caso sería el faboterápico. Me parece la cine. Ese señor que tenía los lentes y se parecía a Polo. Ahora, a continuación, una pregunta más. Los efectos del veneno del alacrán se deben a la presencia de escorpiominas, B, escopolaminas o C, escorpaminas. Espero sus respuestas. La respuesta correcta es la letra C, escorpaminas. Quiero mencionarles que justo el veneno del alacrán se caracteriza porque una vez que es inoculado al paciente, bastan solo 20 hasta 40 minutos posterior a la picadura para que se inicien los síntomas. Los síntomas se van a caracterizar por efectos a nivel simpático y parasimpático, por un estímulo justo a nivel de la unión sináptica y la gran liberación de neurotransmisores, y esto va a dar como característica toda la sintomatología que a continuación vamos a contar. El veneno del alacrán está constituido por proteínas, aminoácidos, lípidos y otras enzimas proteolíticas, es decir, que van a degradar las proteínas. Van a ser un conjunto de polipéptidos y vamos a tener dos características importantes en la composición del veneno. Uno es la presencia de hialuronidasa, que es una enzima que va a degradar justo el ácido hialurónico de las membranas y va a favorecer la penetración del veneno. Además, el veneno va a contener 5-hidroxitriptamina, que van a ser el que va a producir el dolor y el edema en el sitio de la picadura. Una vez que el alacrán inocula a nivel subcutáneo este veneno, hay una diseminación a través de los pilares vía hematógena y este veneno se excreta principalmente por vía renal y biliar, y es a través de la sangre que llega a los sitios diana, que son el sistema nervioso central y también a nivel de corazón. Este conjunto de polipéptidos de cadenas cortas, largas, intermedias, van a producir varios cambios a nivel de la membrana celular. Estos polipéptidos se conocen como escorpaminas y ese es el nombre que se le otorga a estas proteínas que caracterizan al veneno del alacrán. Van a actuar a nivel de los canales de sodio, de potasio y de calcio y van a producir un bloqueo, lo cual va a generar cambios a nivel del músculo y el sistema nervioso central, que es donde encontramos estos canales principalmente, y de esta manera van a producir la neurotoxicidad. Este bloqueo de sodio van a producir una prolongación del potencial de acción y, por lo tanto, van a estar produciendo estos síntomas colinérgicos y adrenérgicos a nivel sobre todo del músculo y las neuronas, que van a reflejarse en el papel. Puede llegar a haber hipertensión arterial y en los casos más graves una disfunción miocárdica y un edema agudo pulmonar. Todos los síntomas que observan en esta diapositiva, el local, las contracciones musculares y fasciculaciones linguales,
la presencia de cialorrea en los pacientes, el movimiento ocular llamado nistagmus, la hipertensión y la fiebre van a ser el resultado de toda esta alteración a nivel de los canales de sodio, potasio y calcio y de esta neuroestimulación a nivel hemodinámico y del sistema nervioso central. ¿De qué depende la severidad y la aparición de los síntomas en cada paciente? Bueno, se dice que todo depende de la cantidad de veneno que se inocule por parte del alacrán. Se dice que una vez que inocula las escorpaminas, puede haber un inicio de los síntomas tan rápido como el veneno se transmita o viaje a través de la circulación, lo cual le lleva solo 4 minutos distribuirse a nivel de todo el sistema sanguíneo y por lo tanto a los 20 o 30 minutos iniciar con la sintomatología. Un alacrán inocula aproximadamente 100 a 300 microgramos y una especie grande puede inocular hasta 600 microgramos. Es muy importante, por lo tanto, para hacer un diagnóstico, conocer la zona geográfica del paciente, identificar características del alacrán, su coloración y considerar siempre la edad y el peso de la víctima, recordando que los menores de 5 años, las embarazadas y los mayores de 65 años se consideran como un grupo de riesgo y siempre tener en mente que un paciente con comórbidos, es decir, enfermedades en el sistema nervioso central o alguna cardiopatía, puede tener una sintomatología mucho mayor que cualquier paciente sano. ¿Cuáles son los efectos de este veneno? Ya lo comentamos, principalmente neurotoxicidad, excitación muscular y muchos efectos colinérgicos y adrenérgicos que en los casos más graves pueden llevar al paciente a una depresión miocárdica y un shock cardiogénico con falla orgánica múltiple. Por eso es importante administrar rápidamente el tratamiento fagoterápico. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con la clínica y los antecedentes. Un paciente que inicia con sintomatología súbita de mioclonías, fasciculaciones, cialorrea, ¿sí? Mientras se encontraba en algún lugar pedregoso, realizando alguna labor de campo, ¿sí? Durante la noche, pues es casi indicativo de una picadura de alacrán. Además, podemos complementar el diagnóstico con algunos paraclínicos, como pueden ser alguna biometría, unos electrolitos, algún electrocardiograma en el caso de que el paciente tenga una taquicardia grave, donde podemos identificar todas estas alteraciones que se presentan principalmente en los pacientes intoxicados graves. Siempre recordar que ante cualquier menor de 5 años que inicie con llanto súbito, sin una causa aparente posterior a la revisión y que se encuentra o provenga de una entidad endémica de picadura de alacrán, es válido considerar al alacranismo como un diagnóstico diferencial e incluso considerar iniciar un tratamiento ante la presencia de la clínica. El tiempo que transcurre entre la picadura y la aplicación de la terapia fagoterápica es fundamental para salvar la vida de estos pacientes. Por lo tanto, tiempo es vida y deberemos identificar oportunamente de acuerdo a los síntomas clínicos y a todo lo que ya comentamos para decidir el tratamiento. Una pregunta más. ¿El suero antialacrán es un A, derivado heterólogo elaborado en plasma de equinos, derivado heterólogo elaborado en plasma de cerdos, derivado heterólogo elaborado en plasma de bovinos? ¿De dónde es que se obtiene este suero como fagoterápico? Bien, la correcta es A,
El fibrotic es un derivado que se obtiene del plasma de caballos. El tratamiento específico para el alacranismo, este fármaco que se llama alacramín. Este alacramín se encuentra aquí en México, está distribuido por el Instituto Clon y tiene una capacidad de realizar 1.8 miligramos de veneno de alacrán. Se administra en pola que ahí se diluye y se administra aproximadamente en el que se identifica la intoxicación al alacrán. Se administra en un bolo y cada 30 minutos estamos evaluando al paciente para que en caso de que persista la sintomatología, administramos un frasco más de flavoterápico según el grado de toxicidad o intoxicación que tenga el paciente. Aquí está la clasificación según los signos y síntomas del paciente. Es decir, si llega el paciente solo con dolor de paredes locales, no importa qué edad sea, se cataloga con grado leve o grado 1 y solo se administra un frasco. Conforme se agreguen más síntomas, se va clasificando moderado o severo y vean cómo se incrementa el número de frascos según la edad del paciente, si es menor de 15 años o mayor. Este flavoterápico es una fracción Fab y lo que hace es que impide que el veneno interactúe con su receptor a nivel celular y por lo tanto impide todas estas alteraciones a nivel de los canales de calcio, sodio y potasio que ya comentamos. Vean nuevamente la clasificación de acuerdo a la presencia de sintomatología. Los casos más graves pueden cursar con vómito, datos de insuficiencia cardiorrespiratoria, por lo tanto tendrá que administrarse de flavoterápico de manera rápida y oportuna. Recordar que la dosis en niños es mayor debido a que a su superficie corporal, una concentración pequeña de veneno llegar a ser suficiente para producir cuadros más severos de intoxicación. Y en los casos más graves, pues podemos encontrar insuficiencia cardíaca congestiva y edema agudo pulmonar, que serían los casos más severos y por lo tanto el tratamiento deberá administrarse de manera oportuna y en la cantidad de frascos que se menciona. ¿Qué es lo que se debe hacer con los pacientes una vez que llegan al área de urgencias? Una vez que ingresan por el triage y se identifican los síntomas de cialorrea, fasciculaciones linguales, mioclonías, deben pasar a la sala de hospitalización. Se inicia el monitoreo continuo, se debe vigilar el electrocardiograma, la saturación, la TA. Los dejamos en ayuno para vigilar que no haya presencia de vómito y otras complicaciones. Y cada 30 minutos estamos evaluando si los síntomas persisten o han sido remitidos. Si a los 30 minutos el paciente sigue con fasciculaciones linguales o avanza su grado de toxicidad, identificamos si es leve, moderado, severo y administramos el número de fármacos. ¿Hasta cuándo dejamos de administrar flavoterápico? Hasta que desaparezcan la sintomatología y no deben ser egresados hasta que haya remisión completa del síntoma. Si los pacientes tienen dolor, se recomienda el uso de AINES, sobre todo cuando es un dolor leve, pero se ha identificado o se ha sugerido que en caso de que sea un dolor severo,
se recomienda no utilizar los opioides, ya que pueden sumar efectos a el veneno del alacrán. Sin embargo, todo debe evaluarse de manera específica y particular en cada paciente. Si el paciente debuta con hipertensión arterial, se recomienda usar prazosin como un antihipertensivo de elección. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, se sugiere el manejo con diuréticos como la furosemida. Y si el paciente tiene crisis convulsivas, se ha discutido un poco, pero se sugiere el uso de benzodiazepinas, aunque todavía está por algunos artículos en consideración. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o pregunta respecto a este tema. Y si no es así, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es el loxocelismo. Y al final, si hay alguna pregunta, con mucho gusto podemos resolverla. Muy bien, vamos con este caso. Dice, paciente que acude traído por su padre, por referir, fue picado por la araña violinista hace 12 horas, presentando posteriormente una mácula que formó una vesícula hasta actualmente ser una úlcera necrótica en saca vocal. Su sospecha diagnóstica es, inciso A, lactrodectismo, B, aracnoidismo o C, loxocelismo. Pues muy al tema, ¿verdad? Muy en relación, la respuesta correcta sería C, loxocelismo. La araña referida por el padre es sinónimo de A, Lactrodectus matans, B, aracnoidismo, C, araña loxoceles o D, ofidismo. La respuesta correcta es la letra C, araña loxoceles. La letra A corresponde a justo la mordedura por araña, conocida también como viuda negra, que produce el lactrodectismo, por lo tanto, esta no sería la respuesta correcta. Respecto al loxocelismo, quiero comentarles que existen más de 100 especies en todo el mundo de araña loxoceles. En América del Sur principalmente encontramos la Loxoceles reclusa, aunque hay otras especies como la Eta y Bonetti. Esta araña vive en lugares templados, oscuros, húmedos, poco ventilados y en lugares donde es fácil ocultarse y encontrar esta humedad y oscuridad para reproducirse. La araña que produce el loxocelismo se conoce como Loxoceles reclusa y también tiene otros nombres como es araña violinista, araña parda, araña marrón, araña de los rincones, porque es donde justamente se esconde. Las características de la araña es que aproximadamente mide en su tamaño mayor 1.5 centímetros, es de color café, tiene un abdomen globuloso y tiene un cefalotórax que va a ser de importancia porque es donde vamos a ver, así como se muestra en la imagen, la figura de un violín invertido. Tiene 3 pares de ojos y 2 quelíceros que van a fungir como dientes a través del cual va a inocular el veneno. Esta araña es nocturna, es depredadora y no es hematófaga. En esta imagen hacemos una particular visualización de lo que son los quelíceros, que es donde a través del cual la araña va a inocular su veneno y por lo tanto al fungir como una especie de dientes, el término correcto para referirse a la inoculación del veneno de esta araña es mordedura y no picadura, por simular estos quelíceros unos dientes. Una pregunta más. El veneno de la araña loxoceles es
A, citotóxico, B, hemotóxico, C, citotóxico y hemotóxico, y uno de sus componentes es la esfingomielinasa D. Muy bien, la respuesta correcta es la letra C. Tiene la capacidad de dañar tanto las membranas celulares como producir hemólisis, y justo el componente característico del veneno de esta araña es la esfingomielinasa D. El veneno de esta araña violinista va a contener enzimas como la hialuronidasa y proteasas. Estas justamente se van a encargar de degradar todas las membranas celulares del epitelio que tenemos en nuestra piel, y también va a tener un polipéptido que se llama esfingomielinasa D, que es característico de este veneno y que va a ser el responsable de la toxicidad a nivel local y en los casos graves a nivel sistémico. ¿Cuáles son los mecanismos que explican este daño? La esfingomielinasa D, además de producir la liberación de citocinas proinflamatorias como son factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8-1, va a producir una adhesión a nivel de las selectinas, y esto va a traer muchos neutrófilos y va a producir una migración de los leucocitos a la zona donde se inoculó este veneno. Además, la esfingomielinasa va a estimular las ceramidas que van a favorecer la formación de trombos. En la suma total vamos a tener una respuesta inflamatoria a nivel local, con una migración importante de neutrófilos y leucocitos y una área de isquemia que va a producir la característica placa livedoide. Esta esfingomielinasa D va a activar todos los mecanismos de coagulación, y cuando existan los factores de riesgo y la predisposición, pues habrá pacientes que tendrán lesiones a nivel sistémico. La lesión a nivel sistémico, es decir, cuando no solamente hay una afectación a nivel de la piel, a nivel sistémico puede ocasionar un gran daño, sobre todo a nivel renal. La característica o la tríada característica de la lesión sistémica es una lesión renal acompañada de hematuria y hemólisis. Y esto puede llevar al paciente a un estado grave de CID y a un compromiso y falla orgánica múltiple. ¿Cómo son los síntomas o cómo van a empezar? Se dice que cuando la araña pica no se siente, y que va a ser la isquemia, la trombosis de los pequeños vasos, la que va a dar como resultado el dolor a nivel del sitio de picadura. Cuando la araña pica, no se tiene esta imagen que ya observan, que es la placa dermonecrótica, sino que el síntoma inicial puede ser solo una mácula, es decir, una mancha, que puede progresar en 6 a 12 horas a una vesícula, y finalmente se va a formar una úlcera central necrótica, también conocida como placa livedoide, donde además va a haber un dolor muy intenso. Esta lesión que observan es la lesión característica, un centro necrótico, un halo blanquecino caracterizado por isquemia y un halo eritematoso con gran edema. La mayoría de las lesiones que va a producir la araña violinista van a ser cutáneas, es decir, solo esta placa hasta en un 83%. Se dice que conforme avanza el tiempo va a ir produciendo más dolor y una sensación urente, como en quemadura de cigarrillo, y a partir de las 8 a 12 horas va a empezar a formarse una vesícula, la cual posteriormente se va a volver necrótica, y conforme progresen los días será una úlcera excavada, la cual puede ir creciendo en tamaño.
Una de las formas para reconocer esta lesión se dice que es recordando la bandera de Francia, porque cada color de la bandera de Francia nos puede ayudar a identificar la lesión característica. El color azul representa la zona necrótica, seguido del color blanco, que correspondería a la zona de isquemia que rodea la necrosis, y por último el color rojo, que es característico de la zona de eritema o edema. Y este es un buen tip para recordar la lesión característica. A continuación, les muestro algunas imágenes de algunas lesiones en sus fases ya avanzadas del oxocelismo. Vean cómo en las imágenes de arriba hay una placa que se caracteriza por una necrosis central con un halo más blanquecino y de manera externa un poco de eritema y edema. En algunos casos, como en la imagen de la derecha, la segunda, solo se inicia con una mácula, pero conforme va avanzando el tiempo, se va formando una vesícula hasta que llega a ser una placa dermonecrótica. Esta evolución es característica, pero puede haber casos en los cuales se puede complicar este loxocelismo y pasar a ser de solo una lesión cutánea local a algo sistémico. Se menciona que los síntomas característicos de que este loxocelismo ya no solamente se encuentra a nivel de piel, sino que ya está afectando otros órganos, son la presencia de fiebre y vómito. Por lo tanto, si un paciente tiene estos síntomas, debemos poner especial atención y realizar los estudios pertinentes para identificar si no hay la tríada del oxocelismo visceral, que es lesión renal aguda, hemólisis y hematuria. Muy bien. Respecto a los síntomas, recordar que de manera inicial puede haber ausencia de dolor, pero conforme avanzan las horas y hay mayor isquemia, puede irse presentando el dolor urente, y que la progresión de la lesión puede llevar desde 6 hasta 12 horas para que nosotros veamos la presencia de la vesícula y esta característica placa livedoide. Tomar en cuenta siempre que la presencia de fiebre y vómito, dolor abdominal son signos característicos de una toxicidad, pero ya a nivel sistémico, y que la tríada es justamente la presencia de sangre en orina, la insuficiencia renal y la hemólisis. Una de las últimas preguntas. ¿Usted solicita estudios del laboratorio para encontrar A, anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda, B, hematuria o trombocitopenia, C, trombocitopenia o D, anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda y hematuria? Estamos hablando de un loxocelismo visceral o sistémico. Muy respuesta correcta es la letra. Cuando el paciente ya tiene anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda, hematuria, estamos ante un caso de loxocelismo sistémico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues lo principal van a ser la presencia de la lesión inicial tipo mácula o eritematosa. Muchas veces se dice que podemos llegar a encontrar u observar los dos puntitos correspondientes a la mordedura y que se correlacionan con los quelíceros, que son los que inoculan el veneno. Recuerden muy bien la característica de la bandera de Francia, ¿sí? Que es la zona central necrótica rodeada de un halo isquémico y finalmente un halo edematoso y eritematoso, y lo cual conforme van pasando el tiempo puede evolucionar a una escara muy grande. Se dice que aproximadamente esta úlcera puede tardar hasta 15 meses en curarse. Muy importante
siempre realizar estudios paraclínicos, biometría, reactantes de fase aguda, y si el paciente tiene los síntomas de alarma, solicitar exámenes para evaluar la función renal y un ego en búsqueda de hematuria, lesión renal aguda y o hemólisis. ¿Cuál es el tratamiento del oxocelismo? Bueno, el tratamiento ideal y específico es la administración del flavoterápico. Se dice que ni los corticoides ni tampoco la dapsona se recomiendan ya dentro del tratamiento ideal. Siempre que el paciente tenga datos de compromiso sistémico, rhabdomiólisis, lesión renal aguda, pues la reanimación hídrica y todo el soporte hemodinámico que requiere el paciente. El manejo inicial siempre será que la herida esté limpia y descubierta. En ocasiones se menciona que el frío local puede prevenir la propagación del veneno, pero no se recomienda en las fases iniciales porque puede modificar la característica de la lesión y puede obstaculizar que nosotros lleguemos al diagnóstico. Mantener siempre elevada la extremidad para evitar el edema y si es posible identificar al insecto agresor será muy importante para que nosotros veamos si esta araña cuenta con las características de la presencia del violín, el color, el tamaño. Se sugiere en aquellos pacientes que no cuenten con la aplicación de toxoide tetánico administrarlo, ya que muchas veces esta lesión puede favorecer la presencia de infecciones agregadas. No se recomienda el uso de antibióticos agregados y en caso de que esta lesión se sobreinfecte, se sugiere la cobertura para cocos gram positivos y una opción sería la dicloxacilina, pero no es una regla obligada, pueden elegir el antibiótico que consideren. Los esteroides están a discusión y el tratamiento quirúrgico temprano se refiere que muchas veces es ineficaz y perjudicial. Debemos dar tiempo a que la úlcera se concrete bien en tamaño para poder delimitar bien la zona de necrosis y que el cirujano plástico nos ayude con el aseo y la limpieza de la misma. La dapsona en la antigüedad se recomendaba mucho, ya que tiene un efecto de inhibir la migración de los leucocitos, en especial de los neutrófilos, a la lesión. Sin embargo, uno de los efectos adversos más temidos son la metahemoglobinemia, por lo cual ya no se recomienda desde que estamos con el uso del flavoterápico. El tratamiento específico es el flavoterápico polivalente antiloxoceles que se llama Reclusmin, que también lo distribuye el Instituto Bioclon. Tiene una capacidad neutralizante de 150 microgramos de necrotoxina de todas estas especies y es muy importante su administración en tiempo y forma oportunas. ¿Cuánto debo de administrar? De acuerdo a si el paciente es pediátrico o adultos, se recomienda 1 o 2 frascos y sobre todo cuando tenemos síntomas de toxicidad sistémica, es decir, del oxocelismo sistémico, se incrementa el número de frascos a 4. Se dice que lo ideal es administrarlo lo más oportunamente. Sin embargo, se entiende que muchas veces es difícil el diagnóstico, sobre todo cuando se tiene en duda y no se tienen los signos y la placa livedoide característica. Pero se ha visto que hasta administrado después de 5 a 7 días puede tener un efecto favorable en el paciente. Finalmente, es muy importante siempre que estemos ante un paciente con loxocelismo, identificar muy bien la lesión, las características y descartar que no haya un compromiso sistémico. Si el paciente desarrolla un loxocelismo visceral o sistémico con lesión renal aguda, choque, CID, podemos echar mano de todo el soporte hemodinámico y, por supuesto, la administración del flavoterápico Reclusmin. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte.
Dejo aquí mi correo para que si alguien está interesado en la charla, con mucho gusto la puedo compartir. Y si hay alguna duda o pregunta, pues quedo atenta.